Estás en Ven y Sígueme Live. Hola queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar necesidades educativas parte 3, para que no te lo pierdas y lo compartas con tus amigos a través de Facebook Live. Tenemos nuestra invitada una vez más, Melissa Vázquez, eres muy bienvenida y esperamos también que podamos encontrar la respuesta de todos los interrogantes que tienen los papás con respecto a muchas cosas que le suceden a nuestros hijos. Muy bienvenida. Gracias Paula por la bienvenida y también nuevamente feliz de estar aquí compartiendo en este tiempo, ¿cierto? En donde la familia, una de las formas de informarse a través de la radio, a través de internet y así también entregarle de manera quizás más directa lo que ellos no han podido conocer y saber acerca de la educación de nuestros niños. Aparte que suceden cosas que le está sucediendo a muchos niños, que es el déficit atencional y el síndrome oposicionista desafiante, que son cosas que nosotros podemos decir, las podemos catalogar graves o saber normalizarlas, no tampoco decir esto no tiene remedio, ponernos graves y que todo esto sea muy negativo, sino que poder tratar estas cosas que le suceden a muchos niños, porque ahora sí tiene nombre. En mi tiempo no tenía mucho nombre, no es que sea muy viejita, pero no tenía mucho nombre, no era catalogada desde una forma, sino que ahora sí tiene una etiqueta, tiene nombre y tiene muchas soluciones y ojalá que todos los papás lo vean no como algo grave, porque esto no es una enfermedad, es algo que con lo cual el niño a través de su familia, bueno, ahí vamos a saber muchas cosas de esto, pasa, pero sí tiene una forma, una vía de poder conducirlo y llevarlo, ¿cierto, Melissa? Claro, la información, el conocimiento nos permite sobrellevar todas estas situaciones que nos ponen en situaciones complejas, en situaciones de incertidumbre, el cómo manejar o realmente qué es lo que tiene mi hijo, por qué se comporta de tal manera, cómo lo podemos apoyar, necesitará apoyo, qué tipo de apoyo necesita y a través de poder informarnos, a través de ya sea a través de la radio, a través de internet, ellos van a poder tener herramientas, ¿cierto? Y poder interiorizar toda la información que necesitan y manejarla para apoyar a nuestros niños que tienen trastorno oposicionista desafiante, que esto se desarrolla desde muy pequeño, pero si no hacemos una adecuada intervención, si nuestro niño no recibe el apoyo necesario, esto se puede extender hasta la adolescencia, incluso hasta la adultez. Entonces necesitamos estar muy atentos. Si escuchan el programa podrán identificar si nuestro niño o alguno que conocemos presenta algunas de estas características, porque esto, como dices tú, lo vemos siempre. Antes no se conocía, no tenía nombre, pero lo hemos visto desde siempre, solamente que ahora el conocimiento y la ciencia nos ha permitido, ¿cierto?, poder apoyar y poder darle nombre a estos diagnósticos que antes no existían. Como no tenían nombre, uno era probablemente el niño que más molestaba o el más inquieto o el que no lo invitaban a muchos cumpleaños, a muchos acontecimientos. El rechazado, pero a la vez también son niños que esto se puede manejar, se puede conducir. Yo recuerdo que era tan inquieta y se me ocurrían cosas tan extrañas que mi abuela materna era muy hábil en poder tenerme ocupada. Poder tenerme muy ahí conectada con las cosas que eran peligrosas, con lo que era malo, bueno, y ocupaba mi tiempo. Y decía, hacíase menos maldades. Entonces, como hacía menos maldades, estaba más conectada con todo lo que era correcto y al final ella tenía la sabiduría para tratarme. Pero ahora los niños, los padres pierden un poquito el control y las esperanzas. No, porque le responde a todo, no, es tan negativo. O es el niño porfiado. Y viste que las etiquetas es muy fácil ponerlo ahora la oveja negra, ¿no? Si no, él es el que hace siempre todo mal, el remolino. Y así hasta Chucky. Le han dicho a los niños, les ponen todos sobrenombres y etiquetas a este prototipo de niño porque no tiene y los papás están estresados con el tema. Lo que queremos en este programa es que los papás lo vean como algo que sí se puede sacar adelante e incluso que se les puede quitar a los niños. Claro, Paula. Esto también es muy importante que los padres lo conozcan. El trastorno oposicionista desafiante tiene varios factores o causas que lo producen y uno de esos puede ser el aporte genético de los papás. O sea, esto puede venir de generación en generación. Quizá decimos que el niño es la oveja negra, pero quizás era el padre o la madre el que tenía estas conductas muy similares a la de nuestro niño y es porque ellos heredan el temperamento,
La crianza depende totalmente de lo que los padres puedan transmitir a nuestros niños, y la crianza y los factores socioeconómicos, la forma en la que yo trato a mi niño, los problemas familiares y cómo mi hijo recepciona eso también lo está afectando y puede producir un trastorno oposicionista desafiante. Más cuando hay familias también múltiples, donde en una casa vive la abuelita, el abuelito, viven muchos niños, vive mucha familia, y todo esto también yo creo que potencia que el niño, más si esto está heredado por el temperamento, y esto existe dentro de la familia, de la historia familiar, es aún más fuerte que nuestros niños tengan esto. Entonces yo creo que los papás lo vean no como una enfermedad, no como un problema grave, sino como cosas que se pueden cambiar y solucionar. Y si el niño ya está muy grande y es preadolescente, adolescente, lo que tenemos que hacer es sentarlo y decirle, ¿sabes qué? No tuve las herramientas o no sabía cómo hacerlo, pero te doy la opción. O cambias y te ayudamos, o te quedas de esa forma, negativo, que todo lo haces a tu manera, no recibes órdenes, no quieres obedecer en nada, te quedas de esa forma o cambias. Pero si es un niño, tenemos todas las posibilidades de cambiarlo. Y esto, Paula, se empieza a observar desde muy pequeños. Desde el niño puede tener 1 o 2 años, ingresa incluso al colegio y puede tener los primeros ciertos síntomas o comportamiento de un niño oposicionista desafiante. Yo ahora les voy a leer algunos de estas características de nuestros niños. Son muy irritables, muy impulsivos. También lo otro que quería contarles es que muchos de los niños que presentan trastornos de déficit atencional con hiperactividad son niños que podrían, ¿cierto?, tener asociado este trastorno oposicionista desafiante, ya que están conectados. Entonces, tenemos un niño que presenta dificultades de atención, pero también es impulsivo, es desafiante, presenta muchas dificultades para relacionarse con sus pares, para relacionarse con sus padres, hermanos. Son oposicionistas, no acatan normas, ni en la escuela ni en la casa, no respetan normas sociales en general. Si un niño, vamos por la calle y le decimos no bote el papel solamente para llevarte la contraria, lo más probable es que el niño bote el papel en la calle y no en el basurero, que es donde corresponde. Su tendencia es a romper las reglas y levantar la voz, no en todas las ocasiones, pero siempre su tendencia es hacer todo lo contrario a lo que el padre, la madre o el docente le está indicando. Y esa es una de las características más visibles de nuestros niños. Ellos también se tienden a enojar mucho por diferentes situaciones. Quizás no le están diciendo nada, pero lo tocó donde no quería y ya se está enojando. Tienen un carácter, como decía nuevamente, muy impulsivo, que no les permite controlarse, terminan siendo personas agresivas. ¿Y qué sucede? Si no apoyamos a nuestro niño, si no entregamos el apoyo y enseñamos a controlar los impulsos, sabemos que Dios nos ha dado dominio propio y desde pequeños debemos inculcar eso a nuestros niños. ¿Que nos podemos enojar? Claro que nos podemos enojar. Pero por todo no. ¿Por qué situaciones me debe enojar? Tenemos que ser equilibrados. Puedo llorar porque también son niños que hacen pataletras, se frustran, lloran mucho. Entonces, todo hay que estar muy alerta si esto es lo adecuado para su edad o esto se está desbordando y está sobre los límites. Así que invito a los padres a estar muy atentos si alguno de tus niños, Paula, o alguno de las personas que nos están escuchando conocen a este tipo de chicos que realmente se preocupen de estar muy atentos y de saber si... Detectar, ¿cierto? Sí. Y no exagerar tampoco. O sea, un niño puede llorar, claro que sí, pero siempre mantener el equilibrio y de acuerdo a lo que la norma nos indica. Yo creo que si este niño está mostrando todas estas características continuamente, todos los días, y se está enojando por todo cada rato, hace pataletas por todo, no quiere obedecer órdenes, se irrita por todo, yo creo que si lo muestra todos los días y a cada rato, algo pasa. Pero si lo hace de vez en vez es también porque los niños son manipuladores y sobre todo si tienen papás permisivos, papás que son blandos, papás que están ahí, que no tienen mucha autoridad o que creen que el hijo es el amigo, que es peor. Creen que no, es como un compañero de vida que no, me llegó y yo tengo que criarlo según como la vida dicte, y si la vida va así light, va muy pacífica, no ponemos órdenes, nada. Pero aquellos que queremos y estamos viendo con nuestro hijo, porque sabes que los niños yo creo que del año ya empiezan a mostrar que quieren, que no quieren y cómo empiezan a manifestar su temperamento. Son muy hábiles en hacerlo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, mira, yo creo que tengo que haber tenido déficit atencional. Yo creo que me decían algo y no obedecía hasta la mitad. Es por eso que mi abuela o mi mamá o mis papás me daban órdenes 5 o hasta 10 veces, porque ahí como que la venía a recepcionar. Más encima era muy inquieta.
Maldadosa, no sé. Pues me mandé algunas, pero era muy inquieta. Y ahí, ¿sabes qué? Mis 3 hijos, mi esposo dice, menos mal que no salieron a ti, menos mal que no son tan inquietos, porque sabes que yo cuento mis historias infantiles, que me acuerdo de todas. Los míos son muy tranquilos, probablemente salieron más a mi esposo, más en el temperamento, pero yo fui inquieta. Mi mamá siempre me dice, ninguno se parece a ti, ninguno tiene tantas ideas a la vez y las quiere gestionar todas. No, me dice, no, realmente no salieron a ti. En el temperamento, yo creo que lo que más ellos tienen de parte mía es la valentía, el atreverse a cosas quizás que... otro tipo de niño no se atreve, pero sí, yo creo que se puede educar, como te digo, mi abuela sí tuvo la gracia ahí para poder calmarme, y que nuestros niños, y detectarlo, esto es clave. Y si no estamos atentos, este adulto va a llegar oposicionista, negativo, más encima con un déficit atencional, donde la esposa le va a decir esto y esto, ordenemos esto de esta otra forma, y probablemente no resulte el matrimonio por convivencia, ni siquiera porque no se tienen amor, es porque no tienen convivencia. Para todo es negativo, estoy dando ejemplos, él no quiere y se casó así, llegó adulto así, y es probablemente que muchos matrimonios se hayan separado por un tema de convivencia porque no tuvieron las herramientas desde su desarrollo cognitivo, que es hasta los 7 años, donde es crucial detectar todo esto. Como tú dices, Paula, es muy crucial que esto sea detectado a tiempo y también sobrellevado de la mejor manera. Estos niños que presentan este trastorno son rechazados por sus compañeros, son rechazados por sus profesores. Eso hace que ellos tiendan a tener una conducta mucho más depresiva que los demás niños. Y no la muestran, porque incluso se ven más osados. Porque son muy fuertes, ¿cierto? Su carácter es muy fuerte y es un mal carácter. Entonces, son mucho más depresivos. Como decías tú, van a llegar adultos sin normas, sin reglas, por lo cual el gobierno o la autoridad para ellos no significa nada. Pueden llegar a ser, las estadísticas dicen que muchos de ellos llegan a ser delincuentes, drogadictos y llegan incluso al suicidio. O sea, nosotros sí tenemos al Espíritu Santo, tenemos la voluntad de Dios, tenemos su palabra. Que lo cambia todo. Que lo cambia todo, que nos permite poder, si lo estamos haciendo mal con nuestros niños, estamos a tiempo, ¿cierto? Tenemos una forma diferente de criar porque lo hacemos a través de la palabra de Dios y de acuerdo a lo que Él nos va enseñando. Pero muchas familias no lo tienen. Entonces tenemos que ser una influencia para estas otras familias que quizás presentan a un niño con este trastorno y que su vida realmente se ve derrumbada porque la mamá muchas veces no tiene el carácter, no tiene el tono para corregir, y la crianza es fundamental para poder superar, ¿cierto?, este trastorno, porque se supera, no es algo que ellos lo pueden tener toda la vida. Está catalogado, ¿cierto?, como una enfermedad mental. Sin embargo, es algo que se puede modificar totalmente de acuerdo a la crianza y a la conducta de la familia sobre el niño. Si dejamos que el niño tenga rienda suelta, va a llegar, como decías tú, adolescente, va a tener un pésimo matrimonio, se va a separar, quizás va a ser impulsivo con su esposa, quizás va a ser un maltratador, y no queremos que eso pase ni con el mundo ni con la iglesia. Y tenemos que ser influencia por sobre todas estas familias que no tienen esta herramienta, que no confían en Dios y que quizás ahora no están escuchando el programa y no se están informando. Y que quizás en la escuela tampoco ha sido detectado, porque como es una enfermedad mental, muchas veces la gente se niega, no, a mí no me va a pasar, a mi hijo no le va a pasar, a mi familia no. Y eso está presente en muchas de las familias, no en todos los niños, pero sí en la mayoría. Quizás tus hijos no salieron a ti, no se parecen en algunas cosas, pero en mi caso yo recuerdo que mi hermano más pequeño siempre fue oposicionista, en comparación a nosotras que éramos las niñas mayores. Él, al ser regalón, al ser el más pequeño, ¿cierto?, tendía esto de querer manipular, como decías tú, las situaciones, si mi mamá le decía algo, no, y mi papá, ¿cierto?, que hacía él, lo consentía. Entonces él era muy oposicionista y estaba en contra de las normas generales de la casa, y eso está afectando, ¿cierto?, la crianza, y afecta hasta el día de hoy. Paula, te puedo decir que yo veo a mi hermano y no acata muchas las reglas que le dice mi mamá, y eso lo afecta en su vida cotidiana, en su vida como hombre adulto, porque ella es un adulto. Entonces tenemos que estar muy atentos y pedirle al Señor que nos dé el discernimiento para saber si el comportamiento de mi hijo es el adecuado o ya se está saliendo de la norma. Sí, estar muy conectados con el crecimiento de nuestros hijos. Son etapas, ellos tienen etapas, y todas estas etapas, si no terminaron bien, es como que uno ya pasó la preadolescencia, pero viene con muchos infantilismos, con muchas cosas que no se bien ordenaron en esa etapa infantil. La preadolescencia puede ser que sea un preadolescente y sea muy infantil a la vez, y en casa sea un bebé, pero sale de casa y quiere ser un preadolescente. Le están gustando los chicos, las chicas, pero al final
es como todo combinado. Yo creo que los papás debemos estar muy firmes, los que están a cargo, la abuelita, los tutores, a que las etapas de nuestros hijos, si en la primera etapa él mostró que era oposicionista, que tenía un déficit atencional, que cosas pasaban más encima en el ambiente familiar y que no hubo un acercamiento hacia el niño, ¿por qué te comportas así? ¿O quién soy yo también? Darme cuenta qué temperamento heredé. Hace poco veía un niño muy iracundo en medio del supermercado y le estaba pegando a la mamá porque quería él a todo dar un juguete. Y la mamá le decía, no puedo. Y en una le pega. Y la mamá le dice, no me puedes pegar, pero en un tono relajado que yo decía, qué ganas de meterme, de decirle, ¿sabes qué? No, así no, un niño no entiende. Y no es que uno le vaya a gritar, pero los tonos los hijos lo conocen y así hay una diversidad de formas que uno puede ayudar a los hijos aunque sea así, oposicionista, que tenga déficit atencional o el que sea manipulador. Los hijos conocen tanto a los padres como los padres a los hijos, que uno tiene que saber cuándo él manipula, cuándo no, cuándo quiere algo, cuándo no. La más pequeña mía era muy divertida porque cuando quería conseguir algo y no lo conseguía, se ponía a llorar, pero no salían lágrimas. Entonces yo la miraba y le decía, no, tú no estás llorando. Uno cuando llora le salen lágrimas. Eso para mí es teatro, estás actuando. Te voy a dar un premio, le decía yo. Y me decía ella, ¿cuál? El premio Oscar. Te voy a dar uno. Eres excelente actriz, le decía yo. Lloras sin lágrimas. Solo tú lo puedes hacer. Y ahí sabes que se acababa el teatro, no conseguía lo que quería y más encima yo de pasada me reía. Le decía porque era una actriz tremenda, o llorar sin lágrimas. Entonces los niños saben quién es el papá y uno sabe quién es el hijo, pero no te puede ganar como adulto el hijo. No te puede, yo creo que ahí está el error. Esto va a avanzar si el hijo le gana al adulto. Y puede ser, Paula, que muchos de nuestros niños que eran oposicionistas en una primera infancia son adolescentes y aún siguen en la misma condición y no hemos tenido esas herramientas que decías tú para poder acercarnos, para saber por qué se está comportando, pero llenar de esperanza a la familia estamos a tiempo. Mi hijo es adolescente, presenta muchas de estas características, no acata normas, no me escucha, pero aún estamos a tiempo porque Dios nos dio la autoridad, en este caso a los padres les da la autoridad sobre los hijos para poder corregirlo y como decías tú, de la forma correcta, con la autoridad que Dios nos ha dado, con las palabras adecuadas, con las inflexiones de voz, porque muchas veces, ¿cierto? Estas son las que marcan la diferencia en un reto. Puede ser la misma frase, pero la forma en la que la diga va a marcar a nuestro niño, ¿cierto? Bueno, y también a los docentes. Muchas veces no son respetados porque tampoco se imponen, ¿cierto?, de la manera adecuada. Muchas veces se sobrepasan, algunas no, pero tenemos que hacerlo con la autoridad que Dios nos ha dado y con toda esa palabra, porque la palabra es la que nos trae la autoridad sobre ello y el conocimiento. Si estamos sujetos a Cristo, nuestros hijos van a estar sujetos a nosotros y eso no se nos puede olvidar. Así que llenarlos de esperanza a la familia, estamos a tiempo de que sean adultos oposicionistas que no acaten las normas y enseñarle por sobre todo que respeten la iglesia, que consideren a Cristo, porque ellos van a tender a irse a todo lo contrario. Si no somos capaces de ser humanos de acatar lo natural, mucho menos vamos a temer y vamos a acatar lo que Dios nos está enseñando. Y esa es nuestra labor como adultos, transmitirle a nuestros hijos que ellos deben respetar la iglesia, pero primero nos tienen que respetar a nosotros. Y si no logramos eso, mucho menos vamos a lograr que tengan una vida sumisa a la palabra y a la voluntad de Dios. Así que esto influye totalmente desde lo natural, educacional, hasta nuestra vida espiritual. Así que invitar a los padres a llenarse de esperanza, a confiar en el Señor y a informarse. O sea, si me doy cuenta que mi hijo realmente tiene muchas de estas características, acercarnos a un profesional que diga, sí, realmente tenemos que hacer un plan de apoyo, ¿cierto? Buscamos información y se lo llevamos a la presencia del Señor para que Él nos dé todas esas herramientas que aún a nosotros no las tenemos, que nos faltan, somos totalmente incapaces en muchas cosas. Yo siempre he escuchado, nadie me enseñó a ser papá, nadie me enseñó a ser mamá, pero tenemos a Dios de nuestro lado y así que no nos podemos dejar rendir, aunque nuestro hijo tenga 17, 18 años y siga igual, aún es tiempo porque Dios nos ha dado vida para seguir intentándolo. ¿Sabes qué? Una vez escuchaba una historia de un pastor que le llegó una persona donde estaban en una convivencia, así charlando cualquier cosa, y él dice, no, yo no, las normas a mí, la policía, ves que me hace parar, no paro, lo ignoro. Tengo un montón de partes, no sé, de infracciones que no he pagado, porque realmente la ley yo la acato de cierta forma, pero no me importa mucho, no es muy relevante para mí. Entonces, y las leyes las respeto, algunas o no, las que me convienen. Y entre chistes
chiste y verdad, él hablaba de quién era y llevaba muy poco tiempo conociendo a Cristo. Y el pastor justo estaba en esa convivencia y le dice, mira, si tú no acatas las leyes de esta tierra, las cuales tú estás viendo que te van a llevar a la cárcel si no las acatas y las haces, que vas a tener consecuencias, que estás viendo al presidente que dice esto y estas normas son de convivencia ciudadana, un montón, y le da una charla. Si tú que las ves estas leyes y ves que son reales, tú menos le vas a hacer caso a Dios porque no lo ves. Porque como Él es espíritu, se siente. Y como Él es espíritu, también ministra nuestra mente, pero no es algo que nosotros estemos tocando tangiblemente, sino que Él actúa a través de lo invisible que se llama su Espíritu Santo. Y le dice, si tú no empiezas a pagar tus infracciones y a obedecer las leyes de este mundo, probablemente te cueste el doble, el triple, y quizás no llegues nunca a obedecer la ley de Dios, sus preceptos, sus sacramentos, porque no lo ves. Y como no lo ves, te va a importar menos obedecerlo. Y sabes que esta persona lo mira y le dice, y tengo que hacer esto, debes hacerlo, porque como a él no se le ve, se le siente y actúa dentro de nosotros, no es algo tangible que tomemos. Tenemos muchas respuestas tangibles de Dios, pero nuestra transformación podríamos decir que es invisible, es dentro nuestro. Y le dice él, realmente, y ahí es donde uno se da cuenta de los comportamientos. Él era hijo único, tuvo todo para él, después sabemos la historia de él, y él nunca acató normas, y menos le importaban. Y justo conoce a Cristo en medio de su vida. Sabemos, lo vimos, este testimonio, todo cambió en él, entendió también quién era Cristo, pero también entendió que nosotros no podemos hacer lo que queremos, por más que estemos en Cristo. Y eso puede pasar en este momento dentro de las comunidades cristianas. Que hay gente que sí ama a Cristo, pero no acata las leyes, probablemente sea un oposicionista o alguien que tiene un déficit atencional a tal punto que escucha la mitad de la palabra, escucha la mitad de las cosas que Dios nos manda a obedecer, porque está la mente en muchos lugares a la vez y queremos hacerlas todas y probablemente una haga. Y lo de Dios queda al final también porque no es tan importante por el momento. Entonces todas esas cosas, incluso como iglesia podemos educarlas, ver a nuestros hermanos que les cuesta, porque no entiende. A veces uno dice, no, porque es rebelde, porque es pecador, o porque no quiere. Pero sí tiene un déficit atencional que jamás trataron en su vida. Y que no está recibiendo el apoyo adecuado. Y si no recibe el apoyo adecuado, y si yo también como líder de la iglesia no tengo la paciencia, ¿por qué no entiende? ¿O por qué no quiere obedecer? Y averiguar un poquito más de su vida, sentarnos con él y charlar lo suficiente como para entender que me está hablando, pero tiene la mente en un montón de lugares, no sé, darnos cuenta quién tenemos enfrente, tener la paciencia suficiente para ver si quiere madurar o no, porque si no quiere no tenemos nada que hacer. Pero si quiere madurar, si quiere cambiar, si quiere conocer a Cristo, darnos cuenta también qué tipo de persona es. Y si no, esto no fue tratado jamás. Yo hace poco me enojaba con una persona porque no grave, es una anécdota, pero decía yo, ¿por qué todo es negativo? ¿Por qué llora por todo? ¿Por qué tan alaraco? ¿Por qué todo tan mal? Y todos, no sé, le dábamos esperanza, un versículo bíblico, hermano, ten fe, ten esperanza aquí y allá, no, ¿y crees que llegue? ¿Será verdad? No, y ahí cuando me empieza así, pero ya parecía como juego, y ¿cree que llegue algún día? ¿Me mirará a mí? Siendo yo tan pecador, tan oscuro. Y no tiene un año en Cristo, tiene muchos más, pero siempre su lenguaje es negativo. Es como, Dios querrá conmigo, no, será así, y la luz de Cristo querrá con estas tinieblas. Todo así, fatalista, totalmente fatalista. Y en su vida era normal ser negativo, su familia es negativa y él llega a Cristo. Pero incluso teniendo una fe en Cristo y él y su espíritu se toca con el de Dios, se anima a esto, pero vuelve a lo negativo. Casi la mayoría de sus circunstancias todo vuelve a ser negativo, negro, y al final todo es fatalista. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué no? Y no está en esto, no esto otro. ¿Qué pasará? Averiguando su vida, todo, y por qué habla de forma tan negativa. Y ¿sabes qué? Le recomiendo esto. En esto pensad, dice la palabra, en todo lo virtuoso, en todo lo digno de alabanza, en todo lo bueno, en todo lo que nos edifica. Y el apóstol Pablo insiste. Y ¿sabes qué? Le dije yo, desde ahora en adelante cámbialo. Tú has sido toda la vida un negativo, un fatalista, que no le cree nada a nadie, síndromes depresivos aquí y allá, y no tenía muchas causas para ser así, pero su familia tenía este ambiente.
conociéndolo un poco más, lo ha ayudado mucho a cambiar su lenguaje, a entender que Cristo es libertad, es luz, es todo lo contrario. Nos cambia, nos transforma. Y ¿sabes qué? Cambió su lenguaje, cambió su forma de ver las cosas, su vida empezó a prosperar inmediatamente y el versículo se hizo vida en él. En esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo digno de alabanza, en todo lo que hace nos hace bien. Eso es un síndrome, probablemente no sé si oposicionista, pero muy negativo de ver la perspectiva de vida. Pero ya es adulto, tuvo que entenderlo. Lo mismo con todos los que tenemos enfrente como líder. ¿Por qué no le cuesta tanto? ¿Por qué no quiere obedecer? ¿Por qué no como que me está escuchando, me está mirando, pero no está aquí? ¿Viste que a veces nos pasa con adultos que estamos conversando? ¿Dónde estará? Pero te miran. Eso es una realidad, Paula, en todas las personas. O sea, yo creo que la mayoría de nuestros compañeros o nuestros amigos tienen algún grado o alguna necesidad educativa. Pero claro, como uno lo ve lejano, como que ya somos adultos, esto pasa cuando uno es niño. Sí, pasa niño. Así que lo que le pasó a ese hombre, que pudo vivir ahora de adulto la palabra, claro, maravilloso, es porque Dios lo hizo posible y él también se dispuso. Pero no podemos esperar hasta adultos. Tenemos que ser influencia para que desde pequeños nuestros niños, que son depresivos, porque los hay, que son oposicionistas, que presentan este déficit atencional que afecta no solamente su vida escolar, sino que su vida familiar, sus interacciones sociales, sus amigos y todo lo que ellos necesitan aprender está afectado. O sea, seamos empáticos, como decías tú, acerquémonos, veamos más allá y Dios nos invita a eso, a estar preocupados siempre del otro, de lo que le está pasando, de por qué tiene esta reacción, como decías tú, que era muy negativo, muy depresivo, y así, si todos hiciéramos eso, si todos nos preocupáramos de esa forma, como enseña Pablo, de nuestro prójimo, y también que nosotros podamos reaccionar como adultos, que no podemos continuar con algunas conductas que nos están afectando, obviamente la iglesia estaría mucho más llena del Espíritu Santo y se verían los frutos, y se vería cómo la gente prospera, no solamente económicamente, sino que también en el espíritu, en el alma. Entonces, estar muy atento a ser hijos de Dios, con ese amor fraternal, preocupados del otro. Yo no tengo hijos, pero hoy actualmente vivimos con una niña adolescente, hermana de una amiga, y ella presenta necesidad educativa. Mi amiga no tiene quizás todas las herramientas para poder enseñarle de la mejor manera, pero estoy yo. Está mi otra amiga y nos vamos turnando, cómo desarrollar las tareas, estipulamos tiempo y casi todo sea mucho más ameno. Y así ella, que se sentía sola y que no tenía todas las herramientas para enseñarle a su hermana, que era más pequeña, ahora no está sola, nos tiene a nosotras, porque somos familia y también eso tenemos que hacer. Los hermanos mayores que empiecen a ayudar a sus hermanos menores, que empiecen a asistir, que sean un descanso para los padres. Pero sí, hay tantas historias, Meli. Yo recuerdo que llegó un niño a la iglesia que mordía a todos los niños. Y era muy divertido porque los mordía en el trasero. Sí sé quién es. Y eso era muy chistoso porque yo cuando me avisaban, no, ¿sabe qué? Hay un niño que está en la clase mordía en el trasero tal. Y un día muerde a la mía. Y la mía no tenía tanto problema porque tiene su cuerpo. Pero le dolió. Y empezamos a decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo retamos. Le decimos a la mamá y esto y esto. Y la mamá se asustó, le dio vergüenza porque mordía y nos mordió a uno bastante. Entonces la idea de él era morder. Se sentía él rabioso, ofuscado, algo pasaba y mordía. ¿Y qué hacemos? Con esto lo empezamos a tratar con mucho amor, con mucha psicología, la cual no hiciéramos rabiar a este niño, pudiera entender que estamos en un ambiente de paz, que no nos tenemos que enojar por todo. ¿Y sabes que esta conducta cambió? Yo recuerdo que tiene que haber pasado un par de meses, pero nunca más mordió a la gente. Y lo logró hacer dentro de la iglesia y lo logró hacerlo en el colegio también. Y un día recuerdo que hablamos con la mamá y le dijimos, ¿sabes que su hijo tiene algo? Averígüelo, como tú dijiste, sepamos bien qué tiene y ayudémoslo de esa forma. A lo mejor necesita un colegio con especiales funciones educativas, y ella lo tenía en un colegio normal, pero el niño no se lograba integrar. Lo cambia a un colegio con necesidades educativas especiales, que en esto no significa que el niño sea tonto o no tenga las habilidades para salir adelante, y el niño prosperó, dejó de ser más violento, y hay muchas cosas que cambiaron. Entonces a veces también, como tú hablabas al principio, Meli, cuando decimos algo mental, no, psiquiátrico, está loco, me lo van a, va a ser, no va a ser incluido a la clase, no sé, como que pensamos que es algo terrorífico. Y no todo es psiquiátrico, no todo es locura. Hay cosas que nos pasan porque por donde vivimos, los temperamentos, como hablabas tú, cómo nos criaron, el carácter que estamos teniendo, y si ayudamos a un niño es lo mejor, porque va a ser un excelente adulto en un futuro.
Esperamos esto para todos nuestros niños, no solamente para los que están dentro de la iglesia, Paula, sino que también para los que rodean a nuestros niños en la escuela. Ayer hablaba con un niño y le decía que él, cuando volviera a clase, tenía que ser una persona influyente en sus compañeros. Yo le preguntaba cómo estaba en la casa. Él estaba contento en la casa, no quiere volver. Y me decía, estoy bien con mis hermanos, bien con mis papás. Yo le decía, pero ¿has pensado que la realidad de tus compañeros no es esa? Que no es esa realidad, que estoy feliz en casa, sino que lo único que quiero volver es al colegio. Entonces, cuando tú vuelvas, no solamente ahora, vas a orar, a interceder por los que quizás no sabemos que la están pasando mal en casa, pero llegar a ser influencia. Vamos a llegar a hablar con este amigo, a hablarle de Jesús, porque desde pequeños tenemos que enseñarle a nuestros hijos a transmitir a Jesús en las escuelas. Así que estoy muy feliz de haber escuchado decir, lo voy a hacer. Cuando vuelva voy a decirles que Él es la salida, que quizás va a volver a suceder una pandemia, pero que mi casa no sea lo peor porque me voy a poder refugiar en Jesús. Y así los mismos niños están ayudando a sus compañeros. Me encantaría pensar que toda la realidad de nuestros niños chilenos y en el mundo están felices en casa, pero sabemos que no es así. Las estadísticas de maltrato han subido, las denuncias han aumentado y necesitamos estar muy atentos para que cuando nuestros niños vuelvan puedan darle esperanza de Jesús a esos compañeros y ayudarlos a superar estas necesidades educativas, necesidades sociales y cientos de cosas que quizás ahora no las vamos a nombrar, pero que muchas veces sí están en nuestro día a día. Sí, que a la hora que podamos compartir con nuestro prójimo y este momento llegue, podamos ser una gran luz de Cristo, todos podamos hacer un aporte a nuestros compañeros de trabajo, de curso, de universidad, donde quiera que estemos, y también como iglesia. Nunca ver a un niño como un problema, como el que molesta, como que es inquieto, y menos etiquetarlo diciéndole un nombre, no, es aquí, es allá. No, yo creo que por nada, yo creo que debemos ser un gran aporte a este tipo de cosas que suceden. Los niños sí pueden cambiar, tenemos testimonios que las cosas cambian e incluso Dios nos da esta venia, Meli, que yo creo que tú como profesora y también porque estás a cargo de podríamos decir, de la escuelita dominical o de los niños en la iglesia, donde tú vas, también lo has visto, clamamos al Señor y todas las cosas son más rápido, clamamos al Señor y Dios inmediatamente va haciendo cosas en los niños. Aparte de nuestro apoyo humano, están todas esas cosas divinas que Dios trae a los cambios en los niños y ya no es que sean un problema, pero sí van cambiando, van ordenando su perspectiva de vida y ellos van entendiendo que sí podemos ser personas mejores. No así como están diciendo, oye, es Chucky, es aquí o molesta y esto otro. Muchas gracias, Melissa, por hablar este tema. Esperamos que todas las familias que nos están escuchando puedan sentirse reconfortadas y animadas en medio de todo este proceso. Muchas bendiciones, Melissa. Para todos los que me están escuchando, querida audiencia, ¿sabes qué? No es una enfermedad psiquiátrica, no son problemas fatales, son cosas que podemos solucionar. Dios está con nosotros y todos estos avances pueden ser más rápidos, como te decía anteriormente, si clamamos a nuestro Señor. Los cambios en Él son como la luz de Cristo, lo ilumina todo, los temperamentos de los niños cambian, su carácter cambian e incluso si tú dices, sabes que ya es un preadolescente, alguien muy grande que quizás ya no, ¿cómo lo hago? Dios todo lo puede cambiar si clamamos a Él y nos disponemos. Un abrazo para todos, fuerza para todo aquel que está en pruebas y dificultades con su familia. Pide sabiduría y dice que Él la da sin medida. Así que muchas bendiciones y nos estamos conectando el día de mañana.